Hasta acá ha hecho una súper buena, eh, una redonda presentación, ¿no?, de todos estos temas. Yo creo que es muy interesante esto que planteas tú de que efectivamente es como una combinación de las dos hipótesis prospectivas, ¿no?, de Arrighi y Wallerstein, y que de alguna manera, claro, es muy difícil poder realmente atisbar qué es lo que está ocurriendo, es demasiado gigantesco y pronto todavía, pero por ejemplo, efectivamente, las tesis de Wallerstein, cuando él describía la posibilidad de que hubiera un nuevo ciclo, aunque él pensaba que no lo iba a haber más, él hablaba más bien de unas alineaciones Estados Unidos-Japón, sobre todo era Japón, ¿verdad?, para él, y Europa y Rusia por otro lado. Entonces, eso en realidad parece que quedó completamente opacado por la presencia de China. Entonces, en ese sentido se manifiesta esta duplicidad de las tesis que dices tú. Yo creo que a propósito de cómo empezaste también este seminario mencionando el peligro en el que está Venezuela, sería bien interesante que pudiéramos seguir ahora conversando un poco, que ha abierta la palabra, sobre dimensiones que tienen que ver con eso, con la cosa ya quizás no tan macro, sino el entrejuego entre lo local, las luchas locales y la gran lucha global. Y a mí me gustaría partir eh, planteando lo siguiente. Yo pienso que el tema este de la bifurcación, ¿no?, de que hay dos posibilidades en términos generales, de que hay un sistema más polarizado, un sistema más autoritario y más inequitativo, o por el contrario, uno más igualitario, más equitativo y menos polarizante. Eh, es cierto, una de, la, de las miradas posibles que habría, yo pienso que entrelazarla con esta otra tesis que postulaba Bernstein, de que en el fondo el sistema mundial siempre estuvo cíclicamente, digamos, en asedio de personas que buscaban, o personificaciones, digamos, del capitalismo y el colonialismo, que buscaban convertirlo en un imperio mundo, ¿no? Entonces, es interesante que bien, no se logró y sobrevivió después de tres sucesiones hegemónicas, pero ahí hay Sí. una otra posibilidad, ¿verdad? Es decir, esto puede ser que sobreviva ya no como capitalismo, sino como un imperio mundo también, que quizás sería el más distópico y oscuro de los escenarios, ¿no? Ahí yo pienso que, eh, por ejemplo, el tema sobre qué pasa al interior de China, ¿no? Tú bien destacabas que los más oprimidos por China son las plurinaciones que lo habitan, y efectivamente. Ahora, hay una historia muy combativa de los pueblos de lo que hoy es China, ¿cierto? Y que da para pensar de que quizás en algún momento la olla a presión va a explotar y el pueblo se va a volver a organizar y eso puede redundar en una transformación estructural del país de una manera que ya no fuera simplemente estas ventajas coyunturales que decías tú que tienen otros países en relación con el tipo de imperialismo que tiene China, sino que por el contrario, que volviera a tener, o que volver a tener en el fondo un rol importante en las luchas antisistémicas, ¿no? Entonces ahí surge todo tipo de preguntas, ¿verdad? Ya sabemos que el socialismo en un puro país es imposible. Al mismo tiempo, sabemos que una perspectiva verticalista de las luchas, donde tuviera, por ejemplo, una unidad internacional y un ejército internacional, pero que fuera jerárquico y ordenado desde arriba, pues probablemente volvería a terminar mal, ¿no? Entonces queda la pregunta, ¿cómo podrían ser estas fuerzas antisistémicas de liberación mundial, un movimiento global que estuviera enraizado en los pueblos con perspectivas transmodernas, autogestionarias, etcétera, pero que lograra articularse? Ese es nuestro desafío. La izquierda está hecha a pedra, está dispersa, ¿cierto?, en cada país y entre todos los países, lamentablemente. Entonces ahí tenemos un desafío bien grande. No sé cómo lo ves tú. Pues mira, yo creo que esa consigna que ustedes usan en el movimiento de pobladores, ¿no? Contra el Estado, desde el Estado y sin el Estado, ¿no? Yo creo que es por ahí que hay que transitar. Yo no creo que podamos ponernos o darnos el lujo
Ignacio se mutió Sí, sí, el algo pasa. desde él. A él se le debe haber muteado. Apagado el micrófono. Uf, ¿qué pasa Ahí, aquí? ahí. Ahí está, ¿no? Ahora, el mío yo creo que ahora... Ahora sí, ahí está. Bien, ahora, bueno, comienzo. Lo que estaba diciendo es que lo que veo es que no hay una... O sea, estamos... La respuesta yo la veo más por el lado de esa consigna que el movimiento de pobladores ha lanzado, que es contra el Estado, desde el Estado y sin el Estado. Es decir, no podemos darnos el lujo de pensar en una lucha única y exclusivamente contra el Estado. Bien. Tampoco podemos darnos el lujo de pensar en una lucha única y exclusivamente desde el Estado. Y tampoco podemos darnos el lujo de una lucha única y exclusivamente sin el Estado. Sino que hay que ir caminando en los tres frentes al mismo tiempo. Y el ejemplo de Venezuela yo lo encuentro muy interesante porque es el ocupar el Estado, es decir, una lucha que se ocupa el Estado, es decir, desde el Estado, para interrumpir las políticas neoliberales desde el Estado, las políticas de dominación desde el Estado, y entonces permitir las luchas contra el Estado y sin el Estado. Es decir, generar entonces poder comunal, generar participación, democracia directa, ¿no? Democracia directa, generar otros mecanismos. Entonces, no puede, ahora mismo, eso no sería posible. La comuna popular en Venezuela, el poder comunal, no sería posible sin haber ocupado el Estado. Te doy un ejemplo. En Colombia hoy, si tú vas e intentas organizar una comuna en cualquier lugar del campo colombiano, vas a desaparecer. No solamente te van a destruir la comuna, sino que van a destruir los seres humanos que están ahí. O sea, te van a aniquilar, te van a matar. O sea, el Estado colombiano no permite algo como eso, es imposible. O sea, enseguida mandan al ejército o los paramilitares y asesinan a todo el mundo. Es así como opera ese Estado. Entonces, te lo pongo de ejemplo para un poco, igual el Estado chileno. O sea, no es, ¿entiendes? O sea, no te van a dejar. Por eso, ocupar el Estado es fundamental. No puedes dejar de ocuparlo. Por eso ve el proceso, la lucha, la concepción que desarrolló Chávez, me parece interesante porque iba en las tres direcciones al mismo tiempo. No se hacía ilusión de que ocupar el Estado ya era la solución. Es decir, no era un proyecto estatista. En eso era crítico del socialismo del siglo XX. Pero al mismo tiempo reconocía que había que estar ahí y no dejar que la derecha ocupara ese espacio. Entonces, desde ahí, entonces construir sin el Estado y contra el Estado. Es decir, contra el Estado porque al construir sin el Estado vas generando el proceso político que va poco a poco desplazando el Estado en su poder decisional sobre la gente, sino que la gente decida desde sí mismo sus propios procesos. Entonces, y además generar una economía desde fuera del Estado y desde fuera del sistema capitalista, con el poder comunal. Entonces, estamos hablando ahí yo creo que esa orientación que ustedes han acuñado tan claramente en esa consigna debería ser la brújula con la cual movernos hoy día en el mundo, porque no puede ser ya socialista estatista del siglo XX, porque sabemos que es los problemas de eso, pero tampoco podemos ser anarquistas, porque sabemos los problemas de eso. Entonces hay que hacer todo eso a la vez. No sé cómo. Entonces la condición de posibilidad de que haya poder comunal en Venezuela hoy es que han ocupado el Estado. Yo le llamo una ocupación porque es gente que no se supone que esté ahí, que ocuparon el territorio del Estado e interrumpen las políticas neoliberales del Estado y hacen cosas que no, o
O sea, que el Estado normalmente dominado y controlado por los partidos capitalistas neoliberales jamás hubieran hecho. Entonces, y a la vez permite también una articulación con los movimientos de fuera y contra el Estado. Entonces, por eso es que, o sea, en ese sentido me parece una propuesta más del siglo XXI, ¿no? Cuando en Venezuela se dice el socialismo del siglo XXI, pues es eso, es esa articulación entre estas tres cosas que se mueven simultáneamente. Y poco a poco la idea es ir destruyendo el Estado burgués e ir generando un nuevo Estado que sería el Estado del poder comunal. Entonces hay crear un poder dual donde poco a poco se haga la transición de uno al otro. Pero eso no es posible si tú tienes un Estado neoliberal que ocupa las políticas de ese Estado y hace muy difícil la... Entonces, recordemos otra cosa. Hay una alianza cívico-militar en Venezuela. Esto también es muy importante. Porque mira lo que pasó en Bolivia. En Bolivia hicieron, vamos a poner las políticas de Estado, hicieron mucho menos sin el Estado y contra el Estado que ha hecho Venezuela, hicieron mucho menos de eso, aunque pudieron haber hecho más. Y no hicieron tampoco, no atendieron el tema militar, el tema del aparato militar del Estado, no lo atendieron. Yo desde lejos, yo miraba eso y siempre me preguntaba cómo puede ser que hayan durado tanto sin que el ejército haya intervenido. Entonces yo para mí me decía, bueno, pues algo estarán haciendo que yo desconozco. Y yo le daba el beneficio de la duda de que, bueno, esta gente no pueden ser tan ingenuos de estar operando ahí sin hacer transformaciones importantes dentro del ejército. Sobre todo que yo veía estos seminarios de García Linera, ustedes los pueden ver en internet, donde, por ejemplo, editaban el libro El Estado y la Revolución de Lenin. Y luego hacían un gran evento de la salida del libro por la vicepresidencia con García Linera y otra gente discutiendo el Estado y la Revolución de Lenin, que de hecho les recomiendo para los que estén escuchando y no lo hayan leído, deberían leerlo, porque ese libro yo diría que tiene muchas cosas importantes, un poco como decía, voy a parafrasear a Dussel. Dussel siempre dice, hay que leer a Marx no para hacerse marxista, sino para no ser ingenuo. Y yo voy a parafrasear a Dussel y decir, hay que leer a Lenin no para hacerse leninista, sino para no ser ingenuo. Y ese libro, El Estado y la Revolución, es un libro muy importante que hay que leerlo porque te explica unos aspectos de la naturaleza del Estado en el sistema mundo capitalista y todo esto que es fundamental conocer eso y saberlo. En gran medida el debate que hubo en Chile en la Unidad Popular tenía que ver con esta discusión, que era la gente que habían leído a Lenin, ¿no? Y le decían a Salvador Allende, oye, cuidado porque si nosotros no creamos unas milicias populares, si no hacemos una transformación del ejército, ese ejército nos va a acabar, ¿no? Nos va a acabar. No puedes ir con la ingenuidad de que tú estás ocupando un estado y vas a dejar el ejército por la libre, ¿no? Haciendo y deshaciendo. No, tú tienes que ahí hacer una política de transformar ese ejército, que es lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Él hizo una transformación del ejército donde tienes un ejército que está con el pueblo, ¿no? No es un ejército golpista. Pero recordemos que en América Latina, como Venezuela lo fue en su momento también, los ejércitos están organizados precisamente para responder a los intereses de la oligarquía y el imperio. Y donde quiera dan golpes de Estado. Entonces yo miraba de lejos
el proceso de Bolivia y siempre me decía para mí mismo, bueno, están haciendo seminarios del Estado de la Revolución de Lenin, están discutiendo a Lenin. Pues esta gente estarán haciendo algo que yo desconoceré. Entonces me callaba la boca, ¿sabes? Pues yo, bueno, algo estarán haciendo. Pero al final me doy cuenta que no, que operaron con mucha ingenuidad con respecto al tema del ejército y al tema del Estado, con mucha ingenuidad. O sea, se creyeron que teniendo un proceso de crecimiento económico tan impresionante como el que tuvo el gobierno de Evo Morales durante 11 años, que ya eso era suficiente para poder neutralizar cualquier iniciativa contra el gobierno de parte del ejército o de parte del imperio. Incluso yo llegué a ver debates de García Linera, que publicó algunas cosas de Lenin, sobre todo los textos de Lenin de la época de la nueva política económica. O sea, ahí están los seminarios de García Linera, están online, los pueden escuchar, son muy interesantes. Y en uno de esos, donde publicaron creo que unos textos de Lenin sobre la nueva política económica en el año 1921, donde Lenin estaba, acuérdense que acababa de salir de una guerra de 4 años, o sea, toman el poder en octubre del 17 y ya del 18 al 21 hay una guerra imperialista contra Rusia. Está la guerra civil de las clases dominantes rusas que organiza una guerra civil, pero tienen la presencia de ejército americano, ejército francés, ejército británico. Esto es una guerra secreta porque no declararon públicamente la guerra, pero estaban los ejércitos de todos esos países invadiendo a Rusia. Y claro, fueron derrotados por Rusia. Rusia, o sea, los bolcheviques ganaron la guerra. Pero eso tuvo un costo impresionante porque en 1921, cuando ganan la guerra, el país estaba devastado, estaba en pedazos. Los soviets apenas existían porque todo el mundo tuvo que irse a defender el país. Y los soviets, es decir, la Comuna Popular, que fue la que hizo la Revolución de Octubre, pues los soviets ya no existían. Tenían que volverlos a reconstruir porque se habían destruido durante la guerra. La economía estaba hecha a pedazos. Entonces Lenin plantea en ese momento la necesidad de una especie de capitalismo de Estado para poder reconstruir y echar adelante hacia un proceso de... Y él habla de un capitalismo de Estado, él habla de tener que volver nuevamente a las formas de mercado, a las formas, etcétera. E incluso abre la posibilidad de negociar con ciertas compañías transnacionales manteniendo la soberanía del Estado para que ayuden a levantar la producción en la Unión Soviética en el momento. Entonces, Lineras agarra esa experiencia, ¿no? Claro, tienes que saber que hay un ejército rojo, que son los que tienen el poder allí. Está el ejército rojo, o sea, no hay un ejército golpista, no hay un ejército de la oligarquía ni nada, eso fue destruido. La guerra, ellos ganan la guerra, entonces desde esa posición de poder ellos pueden negociar. Lineras usa este ejemplo para decir que justificar la negociación con multinacionales americanas en inversiones en Bolivia. Y de hecho hubo negociaciones donde Lineras, Evo Morales fueron a Estados Unidos y negociaron inversiones de empresas transnacionales. Yo siempre digo que les pasó como le pasó a Gaddafi. Gaddafi creyó que cediendo un pedazo del petróleo a las compañías transnacionales que lo iban a dejar quieto. Y lo que no se da cuenta es que no, que el imperialismo va tras la cabeza de todo el que se lo ponga. Y prefieren tener un gobierno que sea una marioneta de sus intereses a tener un gobierno medio dudoso que no tiene un control absoluto, ¿no? Entonces, ahí está el caso de Gaddafi y ahí está el caso de Evo Morales. Luego, cuando tú ves las entrevistas de Evo Morales sobre el tema, te das cuenta que operaron con mucha ingenuidad. No se tomaron en serio el tema del ejército. Y por eso llamo la atención a eso, porque en el modelo que hagamos, en lo que pensemos de cara al futuro, con la consigna de
contra el Estado, desde el Estado y sin el Estado, hay que tomarse bien en serio el tema del ejército. No puedes tirarte a hacer un cambio revolucionario y dejar el ejército ahí mirando desde lejos, porque en algún momento te va a pasar la cuenta el ejército. Tienes que hacer un cambio revolucionario donde desde el primer día tienes que transformar ese ejército. No puedes dejar que ese ejército se quede ahí mirando, o sea, intacto, ¿no? No puedes dejarlo intacto. Fíjate que el tipo que hace el golpe de Estado contra Evo Morales, el general del ejército, era un tipo que había estado en Estados Unidos, en la embajada en Bolivia, en Washington, y que había estado ahí recibiendo también entrenamiento dentro del imperio y todo eso, o sea, pero abiertamente. Y entonces luego lo ponen de jefe del ejército. O sea, pero ¿cómo es posible que tú pongas de jefe del ejército un tipo que tú sabes que ha sido entrenado allá y que, o sea, son cosas que tú dices, pero ¿y qué pasó? Bueno, parece que, de hecho, la movida de hacer los jefes del ejército se hizo en un momento en que Evo Morales y Álvaro García Linera, en abril, creo que fue abril del año pasado, estaban fuera del país. ¿Cómo puede pasar que de momento aparezca este tipo, un tipo que cuando le miras la trayectoria, pues obviamente era la persona indicada que te iba a dar el golpe? ¿Cómo es que no lo vieron? ¿Entiendes? Y luego el tipo cuando da el golpe, no sé si ustedes saben eso, pero el tipo recibió no sé cuántos millones de dólares para renunciar e irse para Estados Unidos. El tipo le dieron millones de dólares por el golpe y se fue a vivir a Estados Unidos con esos millones de dólares. El tipo ya no es el jefe del ejército, ahora pusieron a otro allí, que un tipo, de hecho, mucho más sanguinario que y este hizo el trabajo, o sea, hizo lo que tenía que hacer, le pagaron y se fue. Entonces, ¿cómo es posible que, o sea, cuando mira, ahora me acuerdo de esos seminarios de Linera, de Lenin y todo esto, y no sé cómo es que eso se le fue ahí, ¿no? Además, con toda la experiencia que existe ya en América Latina, de lo que son los ejércitos en América Latina, etcétera, o sea, algo que, bueno, me deja un poco con la boca abierta de que eso haya pasado, pero bueno. Por tanto, para resumir, hay que pensar en formas de lucha que tenga muy en cuenta el tema de cómo le vas a hacer frente al ejército, porque con un ejército así, especialmente un lugar como Chile, si tienen un ejército que, bueno, viene del golpismo, viene el ejército pinochetista, el que tienes ahí. Mira las barbaridades que ha hecho ese ejército en unos meses, ¿no? Y hay que tener una política frente a ese ejército. No puedes en Chile pensar en un proyecto de transformación social radical si no te planteas transformar eso. Bien, o sea, eso es fundamental. Tienes que poner el volumen. ¿Alguien quiere pedir la palabra, hacer un comentario, una pregunta? Yo quizás, si es posible. Adelante. Bueno, Ramón, en este escenario post-pandemia, marcado por esta depresión del capitalismo, ¿tú cómo ves que podría rearticularse justamente la derecha golpista en términos, por un lado, de un recrudecimiento de sus estrategias, obviamente, en esta fase terminal, pero por otro, de las renovaciones necesarias que tendrían que hacer para, en virtud de la esterilidad de los mecanismos, estos que tú mencionabas, ¿no? Que tenían validez antes de la declaración ya terminal de esta crisis, en los términos como se ha dado ahora. ¿Cómo tú perfilas o caracterizas esta nueva entrada o esta nueva puesta en marcha de estos de la derecha golpista en general, ¿no? Volviendo quizás un poco al mismo caso de Bolivia y Venezuela. Bueno, yo creo que lo que van, por ejemplo, en los países como Chile y otros países donde están las oligarquías en el poder ahí, van a usar, y lo están haciendo ya, van a usar esta crisis para precisamente
empujar la cosa más allá de sus límites, es decir, tratar de usar este momento de desmovilización y de encerramiento para destruir los movimientos que estaban en la calle. O sea, esa es la política que viene, y usar de excusa la pandemia para no permitir que la gente salga a la calle y para reprimir a la gente. Entonces, eso ya está ahí, no es que viene, es que ya está ahí, eso ya lo están haciendo. De manera que eso va a ser algo que hay que confrontar de alguna manera, y hay que desafiar, más que nada desafiar, porque ellos van a seguir imponiendo, intentando de que la gente se prohíba a la gente salir a la calle, hacer marchas y movilizaciones. Ahora, antes te reprimían porque estabas movilizado contra el gobierno, ahora te van a reprimir porque estás generando la pandemia, ¿no? De que eres el causante de que no acabemos con el coronavirus, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de Venezuela, están aprovechando también que Venezuela lo está haciendo muy bien con el tema del coronavirus. Venezuela tiene una de las tasas más bajas de coronavirus y de muertos en el hemisferio occidental, norte, centro y Suramérica. Y claro, una agresión o amenaza de agresión militar fuerza a Venezuela a tener que movilizar las milicias populares, el ejército, todo. Las milicias populares son más de 3 millones de ciudadanos. Entonces, esa movilización para la defensa del país, pues el tema de contra la pandemia ahí pone al país en una situación difícil, porque no es lo mismo que la gente se quede en la casa a que la gente tenga que salir a defender el país. Y entonces es verdad que se están poniendo máscaras y todo eso, tratando de evitar el contagio, pero igual, cuando tú estás en una situación de amenaza militar, estás en una situación donde no puedes gestionar la crisis de la misma manera. Entonces están aprovechando este momento, para tratar también de socavar el éxito que ha tenido Venezuela con el coronavirus. Ellos lo que predecían era que el coronavirus iba a crear tal situación de crisis humanitaria tan grande en Venezuela que les iba a dar la excusa de poder intervenir. Pero la sorpresa para ellos fue que, por el contrario, Venezuela ha tenido un control increíble de esta enfermedad, del contagio de este virus, y ha tenido un éxito impresionante en controlar el número de muertes. Tienen un número bien bajo y tienen un sistema de atención a la gente impresionantemente eficiente. Están haciendo exámenes a la gente, o sea, están yendo a las casas de la gente, a los barrios, etcétera, a hacer pruebas, a identificar por dónde va el foco del contagio, etcétera, a pararlo, y han tenido estrategias muy exitosas. Están siguiendo estrategias parecidas a las que han hecho en China. Y además China les ha enviado un montón de tanto medicina como también la prueba. O sea, ellos tienen un montón de pruebas, este equipo para la prueba, para el examen. Entonces, están haciéndole la prueba a un número enorme de la población, lo cual ayuda mucho a controlar el foco del contagio. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Ramón. Yo igual quería... No sé, Dale nomás. Hola Ramón, quería mencionar dos cosas, principalmente sobre el nuevo contexto psicológico emanado de esta crisis del COVID, ya que, como dijo Magdalena, por ejemplo en Chile tuvo un movimiento de resistencia bastante importante, y que ha sido como
apretado en este momento, o sea, hay una especie de estrés dentro del mundo de la resistencia, como el hecho de no poder salir, y los que salen son fuertemente reprimidos por salir, pero a su vez los llevan a pequeños espacios a ser golpeados. Entonces, podríamos decir que ese fascismo está en este contexto como justificando la represión de una manera mucho más dura, pero por otra parte también existe como esta sensación de que todas las personas masivamente estamos atravesando por una especie de crisis interior, personal, porque el encierro nos ha hecho también encontrarnos de cara con todas las cosas de las que vimos, y eso en conjunto con la tensión estructural puede generar como una revuelta más o menos anárquica con respecto a la crisis financiera, etcétera. Entonces, por una parte, quería que si podía hacer alguna reflexión en torno a ese aspecto subjetivo de lo que estamos viviendo y cómo esto podría intervenir en una nueva articulación de la resistencia a nivel latinoamericana y también o del sur global. Y también me gustaría saber o que te refirieras un poquito con respecto a la tensión que existe en este momento con el tema del Mercosur, con respecto a la hegemonía que tiene Brasil ahí y toda la resistencia que está haciendo, por otra parte, Alberto Fernández. Sí. Bueno, yo creo que definitivamente el espacio de encerramiento es un espacio que puede tornarse en un elemento deprimente que de alguna manera desarticule lo que estaba ocurriendo en Chile, por ejemplo, o puede ser a la vez un espacio que potencie lo que estaba ocurriendo. Lo que te quiero decir es que es muy importante este tipo de conversaciones que estamos teniendo, que habría que generalizarlas entre mucha gente para estar listos y preparados para el momento donde sea posible salir a la calle sin que, vamos a ponerlo así, se exacerbe el tema del contagio con esta pandemia. Ahora mismo tenemos que en ese sentido darle estos espacios como habría que difundirlos, habría que cada uno de ustedes, por ejemplo, generar este tipo de conversaciones con mucha otra gente, porque lo que ocurre en estas cosas es que cuando la gente se aísla, al no tener contacto, al no tener comunicación, al no tener un seguimiento y ver que se moviliza todo, la gente se deprime, la gente se cae en una especie de reflujo, donde el movimiento termina desarticulándose. Entonces, un movimiento como el que ustedes tienen organizado, yo creo que en Chile, yo creo que es fundamental mantener viva la llama de la lucha de alguna manera a través de otros mecanismos en este momento. Yo creo que de lo contrario, el riesgo es que este encerramiento, en lugar de ser un momento de reflexión y de potenciamiento, se convierta al revés en un momento depresivo y de reflujo del movimiento social que estaba en las calles en Chile. Entonces habría que retomar ese movimiento nuevamente, pero es fundamental en ese sentido ir desde ya generando las redes de comunicación, discusión a través de estos mecanismos para estar preparados para el momento en que ya sea inminente la salida a la calle. Probablemente la salida a la calle, siempre y cuando, por ejemplo, la gente se ponga pañuelos o máscaras y eso, se podría hacer desde mucho antes. El tema es que ahora mismo, con el tema de la pandemia, un gobierno de derecha como el chileno está usándolo de excusa y pretexto para precisamente reprimir a la gente que salga a nombre de la protección de la salud del pueblo, cuando sabemos que es el argumento más cínico que te puedas imaginar. Un gobierno que ha privatizado los sistemas de salud
y un sistema de salud que ha colapsado, ahora reprimiendo a la gente porque a nombre de la salud, ¿no? O sea, es realmente bastante perverso como argumento, ¿no? El Mercosur, obviamente, al cambiar de gobierno Brasil y al tener ahora un gobierno como el de Bolsonaro, el carácter del Mercosur ya no tiene el mismo carácter que antes. O sea, estamos hablando ahora de una institucionalidad y ahora con Bolivia, ¿no? Un gobierno golpista en Bolivia, un gobierno neoliberal de derecha en Ecuador, un gobierno neoliberal como el de Bolsonaro. Ahora estamos hablando de una situación bastante difícil para que el Mercosur tenga el rol que tuvo en los años en que habían estos gobiernos progresistas. Ahora mismo el Mercosur lo quieren transformar en otro espacio más de neoliberalismo, ¿no? Es decir, lo quieren destruir, lo quieren apropiárselo y destruirlo. Y claro, la resistencia de Alberto en Argentina es muy, muy importante en este momento. Sin embargo, no sé sinceramente cuán exitoso puede ser para un país como Argentina ahora mismo enfrentándose a Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, es decir, todos gobiernos de derecha, todos gobiernos neoliberales, todos gobiernos autoritarios. O sea, ¿cómo ahora enfrentarse a un Mercosur que está controlado mayoritariamente por esos gobiernos? Es un tema, yo digo, es un desafío muy fuerte en este momento. O sea, ahora mismo, gobiernos de izquierda en América Latina, ahora mismo, Argentina, Venezuela, Surinam y Cuba. Y quizás Nicaragua, ¿no? Quizás Nicaragua. Pero eso es todo. No hay, ahora mismo en América Latina no hay muchos países con gobiernos de izquierda. Los gobiernos son de derecha, neoliberales y vienen con venganza. Esos que acaban de volver a tomar el Estado, como en Uruguay, esa gente viene con venganza. A mí me gustaría hacer una pregunta. No sé si se podrá. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Ramón me escucha? ¿Escucha? Sí, escucho. Ya. La verdad, mi duda, volviendo a un tema, sobre todo en el futuro, de este cambio de hegemón aquí en el sistema mundo, va en la duda sobre esta relación entre sociedad y naturaleza, ¿cierto? Que es uno de los artífices, podríamos decir, que una de las bases de la modernidad colonial, tal como la conocemos. China me provoca cierta, no sé, desesperanza pensar en un futuro transmoderno, viendo la relación que ellos tienen en cuanto a la expansión del extractivismo, que ya en sí llevan sus bases, ¿cierto? Esta separación entre sociedad y naturaleza, cuerpo, ¿cierto? Cuando le vemos naturaleza que es explotable, la cual podemos utilizar una visión más bien productivista y demás. Yo me pregunto, y te quería hacer una consulta, o sea, si en la filosofía china, tal vez, esta es la contradicción que tal vez puedo ver, ¿existe algún indicio de ver otro tipo de relación entre sociedad y naturaleza distinta, aunque con lo que te vengo diciendo veo algo totalmente distinto, donde solamente veo más de lo mismo y se me hace difícil pensar en un horizonte tan moderno, viendo cómo avanza el extractivismo? Sí. El cual además muchas veces no solamente esta comparación social-naturaleza, sino que requiere muchas veces de autoritarismo, ¿cierto? Donde falta de democracia. O sea, es difícil, o sea, es imposible pensar extractivismo con democracia al mismo tiempo. Eso. Sí. Bueno, en China definitivamente ellos están reproduciendo los modelos extractivistas, los modelos tecnológicos de Occidente. China no es una alternativa en ese sentido. Lo único que yo veo como un potencial de posibilidades es para los países del tercer mundo poder
empujar movimientos de transformación radical sin que tengas encima un imperio que te va a poner obstáculos a poder moverte adelante. En ese sentido, China representaría un espacio de maniobra de cara a la geopolítica del mundo que permitiría la radicalidad de proyectos políticos y económicos en diferentes lugares del mundo, de una manera donde, por el comportamiento de China, precisamente, mira, China también es una cosa milenaria en China, la idea de, o sea, el arte de la guerra, ¿no? El arte de la guerra es un texto espiritual de taoísta de 5.000 años. Y si te fijas, China en su política exterior sigue mucho este tipo de modelo, porque, por ejemplo, cada vez que lo sacan de un país africano con una invasión imperial, las invasiones y las intervenciones en los países africanos en los últimos 10, 15 años son para sacar a China del lugar, del continente. Entonces China, por ejemplo, en Libia, en Costa de Marfil, en Mali, en la República Centroafricana, en donde quiera que hacen golpe de Estado o invaden militarmente, etcétera, es para sacar a China. Y en eso los franceses y los americanos han sido muy activos en África. Cada vez que hay un gobierno que hace un acuerdo, un tratado con China en África, buscan cómo tumbarlo. Y la reacción de China es muy interesante. China no responde con una intervención militar o una respuesta militar. O sea, me botaste de aquí por la fuerza, ahora voy a venir y me voy a imponer por la fuerza. Ellos no hacen eso. Ellos esperan el momento siguiendo este principio del arte de la guerra, de tú ganas la guerra antes de llegar a la guerra. Es decir, tú no, si estás en una batalla es porque perdiste la guerra. El ganar la guerra es cuando tú no tienes que ir a la batalla porque has ganado la guerra antes de ir a una batalla. Ese principio taoísta tú lo ves muy claramente en cómo ellos operan en la política internacional. Y ellos no responden a la bofetada con otra bofetada. Ellos reciben la bofetada y esperan. Y luego regresan con acuerdos comerciales, un tratado comercial imposible de rechazar para las élites en los gobiernos. Un poco eso pasó con Bolsonaro. Bolsonaro intentó reorientar Brasil hacia Estados Unidos y sacar a China del medio. Y al año apareció China en Brasilia con una oferta de inversiones de más de 100.000 millones de dólares en China que Bolsonaro no pudo, y el gobierno de Bolsonaro no pudo decir que no, porque Estados Unidos jamás iba a hacer esa inversión en Brasil. Te doy esto de ejemplo de las cosas que hace China, que es un poco distinto a lo que han sido los imperios occidentales. Ellos no movilizan, no tienen bases militares en el exterior, no movilizan ejércitos en el exterior. Ellos van poco a poco logrando lo que quieren a través de acuerdos comerciales y otro tipo de estrategia. Eso hago la distinción entre el Estado, o sea, cómo China como Estado opera dentro de su frontera y cómo opera con el resto del mundo, porque dentro de su frontera eso es otra cosa. Insisto que es otra cosa. Y en ese sentido, desde el punto de vista de un mundo transmoderno, yo te digo que si Estados Unidos llega a ser derrotado ya como superpotencia, es decir, que se hace un país como cualquier otro en el mundo, sin capacidad de poder intervenir militarmente, teniendo ahora a China como centro hegemónico, yo creo que abre posibilidades a un futuro transmoderno. Pero abre posibilidades a través de los espacios de lucha que se abren al tener un centro como China que no interviene militarmente ni le interesa
ni tiene un proyecto universalista. Es decir, no le interesa meterse en los países a decirle a los países qué tienen que hacer. Entonces, ese es lo único, esa es la grieta que yo veo, es esa. Al mismo tiempo que te digo que yo no estoy mirando a China como modelo ni como solución ni nada. China es un país capitalista y, como dije antes, las peores víctimas son los propios chinos. Pero fuera del mundo se comporta de otra manera, diferente a los imperios occidentales en el plano internacional. Y entonces eso abre posibilidades, tiene el potencial de abrir posibilidades que bajo los imperios occidentales siempre fue más difícil. Eso es todo lo que estoy diciendo. Que yo no veo en principio, obviamente, pasar el centro del sistema mundo a China no va a ser una solución a muchos de los problemas de la modernidad occidental, pero sí va a abrir posibilidades de lucha. Ese es el punto que intento hacer. Abre posibilidades de lucha de una manera como no se ha podido hacer con los imperios occidentales como centros hegemónicos. Ese es el punto que llamó la atención, ¿no? Sin hacernos ilusiones de China. Hola. Sí, Pablo. Sí, Ramón, mira que yo un día estoy en el barco del optimismo y al otro día estoy en el barco del pesimismo respecto del... como todos, sí, Pablo. Respecto de qué se viene, ¿no? Del ordenamiento mundial. Yo creo que hay mucha incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar. Es verdad que tu análisis respecto al rol de China puede ser poco alentador en general, porque en el fondo yo lo que veo es un capitalismo mucho más despiadado que el que habíamos vivido ahora. Por lo tanto yo no veo ahí por ahí una grieta, como tú decías, una salida por ese lado. Entiendo que la grieta tú la ves por otro, pero yo no veo, digamos, que este movimiento en la geopolítica, en el ordenamiento mundial, vaya a transformar el capitalismo hacia un capitalismo más benigno, más vinculante o más demócrata, etc. Efectivamente China tiene y ha reproducido otras estrategias de ampliación, no militares, pero China es uno de los principales países que ha comprado y o arrendado tierras fértiles en distintos países del mundo, que es una manera de expansión, digamos, vinculada sobre todo al control del modelo alimentario global, que es digamos, un engranaje súper estratégico del ordenamiento de hoy en día y se va a volver mucho más estratégico hacia el futuro. Pero yo te quería como que volviéramos a conversar respecto de en algún minuto dijiste la presentación hablaste de los proyectos de esta grieta para la existencia de proyectos revolucionarios, ¿no? Como una alternativa, como una especie de elástico, ¿no? Que eventualmente se puede abrir. Y desde ese punto de vista de pensar de que puede existir una oportunidad histórica, ¿cómo valoramos, qué sé yo, la construcción de una economía distinta y de una economía diversa, heterogénea y diferente a la que hemos visto hasta ahora, dominado por el modelo hegemónico, extractivo, etcétera, etcétera, todo ese modelo que ya conocemos? Nosotros trabajamos mucho del lado de lo que se llama y de lo que proviene de la larga tradición de la economía social y solidaria, de las economías populares o de las economías de base, y en todo este contexto han surgido muchísimas iniciativas, experiencias, sobre todo en Chile, de poder resolver vía una economía mucho más local problemas como el de la alimentación o el del abastecimiento o el de ciertos circuitos solidarios respecto para resolver alguna necesidad básica de los adultos mayores o de una población específica. Pero cuando se mira la economía social y solidaria u otras formas de economía distinta a la capitalista con este prisma y en este contexto de reordenamiento de la geopolítica mundial, como si es una pieza de un engranaje que puede calzar, ¿no? Eventualmente, o si hay allí también una grieta.
desde el punto de vista de la posibilidad de construir una economía diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Sí. Sí, sí, muy buena pregunta. Yo creo que, mira, cuando yo digo de China, una grieta con China, yo no estoy diciendo que China va a representar un modelo de capitalismo benigno o que China va a representar un modelo de capitalismo más democrático, cosas por el estilo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de, si yo me encuentro, por ejemplo, mira el caso de Venezuela hoy. Tú llegas a interrumpir las políticas neoliberales desde el Estado. Estás generando un poder comunal. Pero de momento tienes ahí al imperialismo americano enfrente tuyo que te está amenazando militarmente. Por tanto, tienes que asignar los pocos recursos que tienes a defenderte. Te está haciendo una guerra económica. Por tanto, tu economía empieza a tener problemas y dependes cada vez más del extractivismo cuando realmente estabas moviéndote en una dirección de tratar de salirte del extractivismo, ¿no? En el largo plazo, etcétera, etcétera. O sea, eso te pone, cada paso que das, tienes que pensar qué estás haciendo porque tienes que siempre calcular cómo va a reaccionar el oso del norte. Siempre, cada paso que tú das, tienes que pensar en el oso del norte, que lo tienes ahí encima. ¿Bien? ¿Qué pasaría en un mundo donde esa potencia occidental, los poderes occidentales, quedaran en tal situación de crisis que no puedan tener el mismo peso en la geopolítica del mundo, que no puedan ni siquiera movilizar su ejército, que tengan que adaptarse a una situación porque están en una situación brutal de depresión, ¿entiendes? Están quebrados, ¿no? En bancarrota. Y donde China de momento ocupa el centro. Y China, que no tiene un proyecto universalista, no le interesa ir a invadir países, no le interesa decirte cómo tú te vistes, ni a qué Dios le vas a rezar, ni le interesa. Ellos no se meten ahí. Ellos van y dicen, mira, yo quiero esto de ti, aquí tienes el dinero esta noche, tú me lo exportas acá por los próximos 10 años. Punto, ¿entiendes? O transacciones de ese tipo, ¿bien? Entonces, lo que yo digo es que eso abre un espacio a las luchas locales y nacionales, de una manera como ahora mismo con Estados Unidos es casi imposible, ¿entiendes? Porque con Estados Unidos tienes que siempre estar calculando, mira Bolivia, ¿entiendes? Un golpe imperialista, un golpe de Estado imperialista, punto, ¿entiendes? O sea, lo que estoy diciendo es que si China, si en un futuro cercano viéramos la caída de los imperios occidentales de una manera tal que no tengan capacidad de poder intervenir como han intervenido hasta ahora, y donde tengas a China como centro, habrían otras reglas de juego muy diferentes que abrirían espacio a luchas locales radicales que ahora mismo bajo el imperio americano es muy difícil, Bien. Con eso no estoy diciendo que es que China sea más benigno, o que es que China sea más democrático, o que es que China es un modelo, o sea, yo no he dicho eso. Yo estoy hablando más de, vamos, como la cartografía de la lucha política por transformar este mundo en que estamos, ¿no? ¿Cómo sería ese escenario si de momento tú tienes a China allí, en el centro, y estos otros poderes desplazados ya sin capacidad de poder hacer lo que hacían antes? Pues se abren unas posibilidades más allá de la voluntad de China. Olvídate de China. Si China no tiene una manera de relacionarse con el mundo militarista, si no tiene una manera universalista, ¿entiendes? Si no es neoliberal, si no es lo que le interesa es el intercambio comercial, y punto. Y claro, el extractivismo, por supuesto, le interesa el extractivismo, le interesa, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces, eso yo creo que abre posibilidades a las luchas locales y regionales, que de otra manera, esa es la única grieta que veo. En términos de economía solidaria, economía alternativa, hasta ahora, eso tiene el potencial
más bien de sobrevivencia. Por ejemplo, un estado neoliberal como Chile, ese tipo de economías son economías de sobrevivencia, pero no logran nunca articularse como economías alternativas, a no ser que te planteen una transformación del Estado. Es decir, por eso es que el tema del Estado, el desde el Estado, que decíamos hace un momento, es tan importante. Porque si tú no ocupas ese Estado, si ese Estado sigue siendo el que es, estas alternativas de economía solidaria, que yo creo que son alternativas reales frente al mundo que estamos, no tienen mucho espacio de expansión y de consolidación cuando tú tienes estados que no te van a permitir ir más allá de ciertas posibilidades. ¿Entiendes? O sea, esos estados te van a acercar las posibilidades de crecimiento de esas economías. Entonces, ese tipo de economía funciona como solución momentánea frente a situaciones de crisis que te permite sobrevivir, pero como sustitución de la economía hegemónica, eso no lo puedes hacer si de alguna manera no ocupas el Estado. El Estado hay que ocuparlo de alguna manera sin ocuparlo con la ilusión estatista del socialismo del siglo XX, sin esa ilusión, pero hay que plantearse el tema del Estado, porque si tú no enfrentas ese Estado, si tú no destruyes ese Estado te destruye a ti. Tan sencillo como eso. Entonces, por eso es que gran parte del debate decolonial, por ejemplo, en Venezuela fue como un antes y después, porque en Venezuela se vio claramente como un sector de los que se llamaban decoloniales, bueno, tomaron partido con el imperio contra el gobierno venezolano, o sea, y repitiendo todas las tesis de la derecha venezolana, una cosa impresionante. Y tener a alguien como Aníbal Quijano, o sea, es un intelectual de ese calibre, firmando el primer nombre, firmando el documento que escribió Lander en el 2017, es una cosa que te deja con la boca abierta. Pero si nos vamos más allá de la boca abierta y tratamos de entender qué pasó, por qué todo ese grupo terminó donde terminó, pues hay una razón muy, muy clara, y es el tema del liberalismo. Pensar que tú puedes, o sea, una especie de antiestatismo anarquista liberal, donde tú privilegias luchas individuales y dejas de lado el Estado. Cualquier cosa del Estado, no, eso es muy sucio meterse ahí. El Estado siempre es malo, ¿no? Y entonces esa actitud, por ejemplo, Aníbal Quijano, un tipo anarquista, y casi toda la red esa de coloniales, si te fijas, es una lectura anarquizante liberal, en el sentido más individualista del término, de siempre privilegiar al individuo sobre el colectivo, siempre privilegiar el tema de la democracia liberal sobre el tema del Estado y todo esto. Entonces, por eso es que se posicionan contra Venezuela de esa manera, porque cualquier proyecto político de izquierda que ocupe el Estado ya es a priori descartado como colonial, como traicionero, etc. Y yo creo que hay que salirse de ese esquema, no para hacer ahora el esquema del socialismo del siglo XX, de que ahora la solución es el Estado. Es otra cosa, es contra el Estado, desde el Estado y sin el Estado, como bien lo articula el Movimiento de Pobladores y el Partido de Igualdad. Es decir, una lucha que vaya en todos los frentes al mismo tiempo, porque una sin la otra te lleva a problemas serios. Si te vas con el Estado y no bregas contra el Estado y sin el Estado, te pasa como le pasó a Evo Morales y al gobierno de Bolivia. Si te vas contra el Estado y sin el Estado, sin asumir el desde del Estado, pues te pasa como a muchos de los movimientos sociales y de izquierda en América Latina, se quedan en la marginalidad. Entonces, la solución yo la veo por el lado de lo que ha sido la política de Hugo Chávez en Venezuela, que sabe muy bien los límites del socialismo estatista del 20,
del siglo XX y al mismo tiempo se plantea una lucha que vaya en todas estas direcciones, fortaleciendo y empoderando el poder comunal desde fuera del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que gran parte de este grupo de izquierda, pseudoizquierda, que era esta red de colonial latinoamericana que terminaron apoyando al imperio en Venezuela, en el fondo, si te pones a pensar, no es un tema de que ellos son malos o traidores o esto, es un tema ideológico, es un tema teórico de cómo tú miras el tema del Estado. Si para ti todo proyecto político que pase por el Estado ya es colonial, negativo, etcétera, terminas entonces aplanando el mundo y poniendo en el mismo barco un gobierno como el colombiano como un gobierno como el venezolano. Entonces aplanas el mundo de tal manera donde no haces distinciones políticas y claro, es muy fácil de ahí saltar a reproducir planteamientos que terminan siendo proimperiales. Y eso es lo que yo creo que pasa con mucho del planteamiento de colonial. Por eso yo cada vez más me muevo en el lado de hay que retomar, encuentro a Dussel como un gran pensador que nos da las herramientas para precisamente salirnos de esos dilemas. ¿Y qué es Dussel? Dussel es un marxista decolonial. Dussel es un tipo que ha hecho un trabajo impresionante nos devuelve un Marx desconocido, nos devuelve una manera de pensar la política que nos permite salirnos de estos dilemas que nos ha llevado a unas encerronas, ¿no? La política de liberación de Dussel es una respuesta al dilema entre aquella izquierda que no tiene horizonte político y que se queda siempre en la pragmática de la política y termina reconciliado con el status quo, es decir, los socialdemócratas de toda la vida, y aquella izquierda que tiene el horizonte de para dónde va muy fuerte, pero no tiene categorías para pensar cómo vamos de donde estamos hoy allá, es decir, donde no tiene relaciones de fuerza, pragmática de la política, etc. Entonces, esa es la izquierda que sería la izquierda que hace proyectos morales, pero en su ultrarradicalidad está tan reconciliado con el status quo del mundo como la derecha. Porque si te dedicas a hacer crítica moral sin intervenir en la política, en transformar el mundo políticamente, sin embarrarte las manos con la política, dejas el mundo intacto, quedas muy bien, porque siempre tu crítica es ultra radical y claro, moralmente quedas muy bien, eres anti todo y siempre estás por encima en el Monte Olimpo, por encima de todo el mundo y quedas muy bien, pero ¿has cambiado el mundo? No, no has cambiado nada porque no has intervenido en la política, te quedas en la crítica moral. El otro extremo es el que no tiene horizonte de transformar el sistema y se queda en la pura pragmática política y se lo traga el sistema, ¿no? Que es la izquierda socialdemócrata, etcétera, ¿no? de toda la vida, ¿no? Que sería gran parte de lo que hoy llamamos en Chile el Frente Amplio. Entonces, ¿qué hacer entre esos dos extremos? Esa es la filosofía política de Dussel. ¿Cómo dar respuesta a cómo poner en términos políticos, proveer categorías para pensar el horizonte de dónde queremos llegar, que sería ese mundo transmoderno del que habla Dussel, y cómo llegar allí de donde estamos hoy. Entonces, para eso necesitas categorías políticas, y en eso la concepción de contra el Estado, sin el Estado y desde el Estado al mismo tiempo empata muy bien con el proyecto de la política de liberación de Dussel, porque es una manera de tú ir construyendo en todas las direcciones, tomando en cuenta las relaciones de fuerza. O sea, tú no vas a poder en Chile avanzar mucho en la economía solidaria con un Estado autoritario, neoliberal como el que tienes ahí, donde cada vez que te mueves un poquito de ciertos límites ya enseguida te reprimen.
y te destruyen cualquier cosa que estés haciendo. Entonces, hay que ocupar ese estado de alguna manera. Si no, eso es condición de posibilidad de muchas otras cosas. Yo quería hacer una consulta, que un poco en la línea de lo que estás mencionando, porque bajo como esta idea de la globalidad, o la globalidad de la crisis y la experiencia compartida, entendiendo esta síntesis de estas tres temporalidades que tú comentabas, en contraposición hay un conjunto de luchas territoriales que están bien relacionadas con luchas sobre los comunes o los bienes comunes o por la vida en general, y también considerando los grandes aportes que han hecho digamos, las luchas feministas. Hay un aporte súper importante a este proceso de tensiones o la posibilidad de construir esto como proyectos políticos transformadores. Entonces yo te quería preguntar cómo ves tú ese escenario, cómo ves el estado de estas luchas territoriales y de movimientos de distintas naturalezas, y un poco con el mundo de cómo ve el estado de la izquierda, porque a veces pareciera ser que esos dos grandes mundos no necesariamente se conversan para tener un proyecto político con un sentido de unidad política y pensar digamos, en transformar o tener estos proyectos de liberación y de alguna manera ver al enemigo, el real enemigo en este caso. Sí. Entonces, bueno, proyectos de izquierda sin movimientos sociales que los sostengan y sin horizonte político, esos son proyectos que se los traga el sistema. Bien. Y proyectos territoriales de izquierda, de economía solidaria o de poder comunal y todo eso, sin intervención política frente al Estado, tienen los días contados. O sea, tarde o temprano te van a machacar, el Estado te va a destruir. O sea, tú puedes operar hasta cierto punto. Si te sales de cierto punto, te van a reprimir, ¿entiendes? No te van a permitir que esa economía alternativa o esas formas comunales de coexistencia territorial se hagan norma en la sociedad. Eso no te lo van a permitir. Te van a permitir siempre y cuando se quede como una cosa marginal que no haga mucho ruido ni mucho efecto en el resto de la sociedad. En el momento que se empieza a ocurrir, te van a machacar. O sea, ahí es donde yo digo, hay que entonces poner las dos cosas juntas. Hay que poner el proyecto de economía solidaria, el proyecto de las luchas comunales territoriales y todo esto con un proyecto político frente al Estado. Con un proyecto político alternativo frente al Estado. Enfrentado con el Estado. No puedes pensar que el Estado no existe y mirar para otro lado. El Estado existe, está ahí y te van a dar por la cabeza bien duro en el momento en que tú te salgas de los límites, punto. Entonces, hay que conjugar las dos cosas. Mi crítica al proyecto de los comunes, tipo Tony Negri y todo este movimiento, es que se quedan en una posición antiestatista radical. Entonces, eso es un problema. No nos podemos dar el lujo de tener hoy día un proyecto que sea exclusivamente estatista o exclusivamente antiestatista o exclusivamente fuera de todo, ¿entiendes? En una esquina del mundo. Tenemos que tener todo al mismo tiempo. No podemos ir hacer ninguna de estas posibilidades la exclusividad de la lucha. Tenemos que articular esto. Y es lo que yo veo que no pasa, sobre todo en movimientos territoriales y eso que por ejemplo, estas teorías de los comunes, mira que yo apoyo el poder comunal, yo apoyo de que nos movamos en esa dirección, lo apoyo completamente. De hecho, creo que la única alternativa al Estado moderno es generar formas políticas de autoridad política de poder comunal. Ese es el horizonte, ese sería el horizonte hacia el cual caminar. Pero eso no va a ocurrir esta noche. Eso tiene que ocurrir a través de un largo proceso. Y el Estado moderno lo tienes ahí. Está enfrente tuyo, está en tus narices, está en nuestras narices. Y si nosotros no lo asumimos y no asumimos una estrategia frente a ese Estado, no vamos a ir muy lejos. Eso es lo que yo veo, ¿entiendes? Que está fallando. La izquierda falla por dos lados. La izquierda más tradicional,
que piensa toda su política dentro del Estado y desde el Estado, pero no se articula nada fuera ni contra el Estado. Y la izquierda más radical, que piensa la política desde y contra y sin el Estado, pero rechaza cualquier intervención desde el Estado. Entonces, esa polarización ha dividido a la izquierda en América Latina hoy de una manera absurda. Absurda porque no sumamos, restamos cuando nos dividimos de esa manera y no articulamos, sino que desarticulamos cuando nos organizamos de esa manera. Entonces, por eso es que yo veo en o sea, si profundizas bien la experiencia venezolana, es muy interesante. Contrario a lo que se vende en la prensa de Venezuela, contrario a lo que uno oye por ahí, cuando vas a Venezuela te das cuenta que aquí hay un proceso y un proyecto político que pone en juego estas tres direcciones de lucha: el desde, sin y contra el Estado. Y lo llevan al mismo tiempo y van moviéndose en esa dirección y usan el Estado para empoderar todo lo que está fuera del Estado. ¿Entiendes? O sea, todo el tiempo están empoderando todo lo que está ocurriendo fuera del Estado, sabiendo que el Estado ese que han heredado del mundo moderno, capitalista, colonial, es un Estado podrido. Es un Estado corrupto, es un Estado con muchos problemas. Es un Estado que ellos se plantean destruirlo en algún momento. Pero saben que en este momento no pueden destruirlo. Entonces van todo el tiempo empoderando para afuera, usando los recursos del Estado para empoderar por fuera del Estado. Entonces, ese tipo de visión política, a mí, por ejemplo, me marcó mucho yo ver esa experiencia. O sea, yo por eso digo que, bueno, en términos de las redes de coloniales, para mí la escuela de colonial antiimperialista de Venezuela que tenemos allá y toda la gente que se aglutina alrededor de eso, pues estamos de alguna manera, nos ha transformado Venezuela. Y esa es una de las grandes discrepancias que tenemos con todos estos decoloniales que se han posicionado en contra de Venezuela y repitiendo las tesis del imperio sobre Venezuela. ¿Entiendes? Y en muchos sentidos, esos decoloniales repiten cosas de los comunes, porque los comunes siempre enfatizan en el poder comunal, los espacios comunales, todo esto frente al Estado, ¿no? Y contra el Estado, pero nunca tienen política desde. Y cualquier política desde es vista como negativa y con sospecha. Ahí yo veo problemas, ahí yo veo unos problemas serios, porque hay unos límites de cuán lejos puedes llegar si tú tienes ocupando ese Estado gente de derecha, punto. Trata de hacer una comuna popular, un proyecto de comunas populares en Chile hoy. Vete al campo y trata de... O sea, eso va a tener... Lo puedes hacer siempre y cuando sea 2 o 3 gatos en una esquina, pues a lo mejor ni se dan cuenta ni les interesa, pero si eso empieza a proliferar, van a ir tras la cabeza de la gente, ¿entiendes? ¿Qué pasa en Venezuela? La gente hace eso, hay una ley que los protege y además el Estado lo promueve. Y entonces el Estado no se mete a interrumpir eso, ¿entiendes? Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, ha sido una larga y maravillosa vuelta al sistema mundo en 80 conversaciones. Bueno, hombre. Yo creo que lo podemos ir dejando por acá, y si todavía tenemos ganas, quizás otro día podríamos hacer una segunda parte, quizás más conversada, quién sabe. Pero bueno, ha estado fantástico. Muchas gracias, Ramón, y a todos los asistentes por sus interesantes preguntas, reflexiones que aquí se dieron. Bueno, mira, mi invitación es a no tomen nada de lo que dije por sentado, sino hay que profundizar, hay que seguir este debate y que esto sea un estímulo a repensar el momento en que estamos y el futuro. O sea,
Estas son, aquí yo comparto ideas que yo tengo, pero que definitivamente estoy seguro que habrán otras personas con otras ideas, incluyendo ustedes mismos, que tendrán otras miradas de estas cosas diferentes a las mías, que pueden ser muy importantes y que en ese sentido tomen esto más como una conversa entre compañeros y compañeras que como nada más, porque aquí hay más preguntas que respuestas. Bellísimo, así lo tomaremos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo entonces. Gracias, hasta luego. Cariño, Ramón, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. A todos. Bacán. Me envía el link, Ignacio.